Sesión 21ª de Matemáticas 2, hoy 10 de abril. Entonces, continuamos con ecuaciones diferenciales, donde vamos a recordar por dónde andaba la cosa. Entonces, lo que vimos es que una ecuación diferencial es una ecuación donde la incógnita es una función que aparece derivada una única vez. Entonces, en el caso de ecuaciones diferenciales de primer orden, son ecuaciones donde la función incógnita aparece derivada una única vez y se puede escribir, digamos, tal que así. Y' es igual a una función que combina t, no sé, por ejemplo, y' de t igual a coseno de t por i de t partido por 1 más i de t. Digamos, por ejemplo, así. Entonces, lo que tenéis es que la función derivada se puede escribir como una combinación de la variable y de la función en sí. Esto es una ecuación en derivadas parciales, lo que hemos utilizado el acrónimo EDO. Por otro lado, tenemos la condición inicial, y es que en principio las ecuaciones diferenciales no tienen solución única, necesitan algo más para asegurar unicidad de solución, que es esencialmente cómo arranca la cosa. A esto, ya digo, lo hemos llamado condición inicial, y finalmente lo que tenemos es todo junto a la vez, que es un problema de valor inicial, que es resolver la ecuación diferencial ordinaria y luego buscar entre las infinitas soluciones potenciales de la ecuación diferencial cuál cumple la condición inicial. En el mundo ideal, esto se va a cumplir siempre. Vamos a tener soluciones infinitas de esta ecuación diferencial, una sola de ellas va a cumplir una condición inicial, de forma que el problema de valor inicial tiene solución única. Eso en el mundo ideal. Vamos a ver que luego en el fondo hay veces que no, dependiendo de cómo sea esta función. Que esta función lo que hace es combinar la variable con la función incógnita. Entonces, en el ejemplo que he puesto aquí abajo, podríamos añadir la condición inicial. Por ejemplo, tal que así. Entonces, ahí tenéis las dos condiciones o las dos características que van juntas. En general, y uno puede entender por qué, lo complicado es resolver esto. Una vez que esté resuelto, como se pueda, vais a ver que las soluciones dependen de un parámetro, un número, una constante, que se determina de forma única cuando exigís que se cumpla la condición inicial. Daos cuenta que la EDO lo que está haciendo es proponer una forma alternativa de calcular las derivadas. Es decir, si a uno le preguntan cuánto vale I' en pi, va a decir, bueno, pues tomo esta ecuación, la resuelvo y luego evalúo la función, cojo esta función, quiero decir, la resuelvo, derivo las soluciones y las evalúo en pi. Pero la ecuación diferencial os da siempre una forma alternativa de evaluar las derivadas. ¿Cuánto vale I' de pi? Pues bueno, vale esto. Es decir, que si conocéis el valor de la función en el punto, os permite calcular que esto es coseno de 3pi partido por 4. Es decir, menos un cuarto. ¿Vale? Bueno, esto os permite además visualizar una forma alternativa de lo que es una ecuación diferencial.
tal que así. Mm, mm, mm. A ver, ¿cómo arranca esta cosa? Tiene un componente bastante interesante. Imaginaos que tenéis una función. Y aquí tenéis la derivada de la función. Bueno, el vector tangente a una función, a la gráfica de una función, tiene estas coordenadas. Sería t0. Entonces, el vector tangente a la gráfica de una función en el punto t0 y de t0 es 1 y prima de t0. ¿No? Si os ponéis en otro punto, pues lo mismo. Este vector de aquí es el vector, o mejor dicho, un vector tangente a la gráfica de la función en el punto t1 sería 1 y prima de t1. Vale. En una ecuación diferencial, lo que os está proporcionando es la derivada de la función como una combinación de el punto, donde queréis calcular la derivada de la función, y el valor de la función en ese punto. Es decir, la ecuación diferencial tiene un campo vectorial asociado. Vamos a suponer algo parecido a esto. Esta no es... A ver si tengo uno mejor. Este es problemático. Este de aquí. Entonces, esto es el campo vectorial asociado a una ecuación diferencial, que es simplemente en cada punto dibujar el vector que tiene como componentes 1, f de t y de t. Es decir, si estáis aquí, este vector de aquí sería el vector 1f de t y de t. Y hacer lo mismo con todos los puntos. Entonces, cuando uno resuelve una ecuación diferencial, lo primero que hace, o una de las cosas que hace, es especificar la condición inicial. Es decir, la función, ¿dónde arranca? ¿Cuánto vale? Al principio. Me refiero a esto. Especifica información en un punto, t0 y d0. Entonces, en ese punto estáis dando la derivada. Aquí estáis haciendo esto. En este punto es donde arranca la función. Va a pasar por aquí. Lo que va a hacer la función, la solución, es seguir el campo. Es decir, la derivada tiene que cumplir esto. Repito, decís dónde arrancáis. Es decir, allí es la función vale en t0 vale y d0. Es decir, la función arranca ahí. Y a partir de ahí la gráfica de la función tiene que ser tangente al campo vectorial que define la ecuación diferencial. Precisamente porque tenéis esta fórmula que relaciona la derivada de la gráfica de la función que pasa por ese punto con el valor de la función y el punto. Entonces, esta es la interpretación. Lo que estáis haciendo es seguir el campo de velocidades. Una especie como de seguir una partícula
como si la arrastrara un campo de velocidades, un fluido. Lo mismo, en cada momento. Os colocáis aquí y dejéis que la arrastre. Entonces, con esta regla de 3, cuando uno dice que la ecuación diferencial está bien definida, o el problema de valor inicial tiene solución y la solución es única, lo que está diciendo es que en cada punto existe una única trayectoria que sigue el campo. No es posible que tengáis dos distintas. No se va a dar esto. No va a haber una bifurcación. Hay una y solamente una. Y que siempre vais a poder hacer esa operación. Dejar que arrastre. Creo que por aquí tengo un ejemplo un poquito mejor, hecho, con más cuidado, es este de aquí. Entonces, estos son la misma ecuación diferencial, que es la ecuación que está definiendo el campo, y los puntos negros son condiciones iniciales, distintas, que en 1,5, que menos 1,5 valga 1,4, por ejemplo, que en 2 valga menos 0,3, menos 2 valga 0,3, que en 1 valga 0,1. Y en rojo lo que he hecho ha sido pintar la solución de la ecuación diferencial correspondiente. Como podéis ver, sigue el campo. Es la idea física de que uno tiene un campo de velocidades de un fluido y que lo que está haciendo es dejar una partícula y ver cómo la arrastra es perfectamente válida. Esta es la idea. Entonces, que esté bien puesta la ecuación diferencial, el problema de valor inicial quiere decir que las líneas nunca se cruzan. No hay posibilidad de que una línea cruce a la otra. Nunca. Y que siempre se va a poder hacer esto. Siempre podéis dejar y dejar estar. Por supuesto, uno puede definir campos donde esto no pase, a base de forzarlos. Vamos a ver un ejemplo enseguida. Pero antes quiero dejar escrito, aunque solo sea una vez, es el que es el teorema fundamental de existencia de unicidad de solución del problema de valor inicial, que lo vamos a entender luego de una forma un poquito más ligera. Entonces, el teorema tiene un nombre un poquito rimbombante. Se llama teorema de Picard-Lindelof. Está escrito aquí en las hojas. Esto está sacado de los apuntes. Hay apuntes ya disponibles en la página, en mi aulario, al que podéis acceder en cualquier momento. Esta es la ecuación diferencial, que lo que está diciendo, insisto, es que el valor de la derivada de la función se puede saber si conocéis el valor de la función en cada punto y la condición inicial, que es dónde arranca, cómo arranca el problema. Entonces, lo que está diciendo el teorema, que tiene una serie de hipótesis que puede ser un poquito atemorizantes al principio, es que esencialmente, si esta función que combina la variable y la función incógnita no hace cosas extrañas, no tiene infinitos, es una función derivable, resulta que esto tiene solución al menos cerca de donde arrancáis. Cuando os vayáis yendo hacia afuera, pues bueno, la función puede desaparecer y puede dar problemas. Pero en principio, cerca de donde arrancáis, no va a haber ninguna dificultad, la ecuación diferencial va a tener solución única. Bueno, vamos a ver un ejemplo donde no se cumple. Y otro ejemplo donde sí que se cumple. Entonces, la ecuación diferencial que planteo es esta de aquí. Y' de t es igual a 1 menos t partido por 1 más t cubo por i de t. Esta es la ecuación diferencial. Y voy a añadir una condición inicial, es que en I1 vale un valor, el que sea. Puede ser 3, puede ser 0, puede ser 57, el que sea. Y vamos a resolverla. Las ecuaciones diferenciales que estamos resolviendo son todas ecuaciones diferenciales que llamaremos separables. Son ecuaciones donde realmente la forma de resolver el problema es simplemente integrando. Una ecuación como esta, lo primero que podéis hacer es pasar
la y al otro lado. Quedamos con esto. Y si esto es cierto, bueno, pues uno puede integrar. Esta función, esta integral es inmediata. Tenéis y abajo en el denominador y prima en el numerador. Luego lo que tenéis aquí es el logaritmo neperiano de i de t. Y aquí habría que hacer la integral de 1 menos t cuadrado, no, es 1 menos t cuadrado, perdón. Vamos a hacer las cosas bien, que si no, 1 menos t cuadrado partido por 1 más t cubo. Bueno, pues hacer esta integral de aquí, que imagino que ya sabéis cómo se hace. Simplemente descomponiendo fracciones simples, con mayor o menos soltura. Resulta que las fracciones simples a las que podéis descomponer esto es 1 partido por t menos 2 partido por t partido por 1 más t cuadrado. 1 partido por t menos 2t partido por 1 más t cuadrado. Ya sabéis, se descompone en fracciones simples, se busca y vais a poder hallarla. Siempre, claro, que escriba las cosas bien. Esto es t. T y t. Copiado mal, perdón. Por tanto, lo que tenéis es que el logaritmo de i es igual al logaritmo de t menos logaritmo de 1 menos t cuadrado más, y aquí es donde aparecen las constantes, constante de integración, una c. Esto lo vais a ver muy a menudo. Es muy pesado estar escribiendo todo el rato i de t, i de t, i de t, y al final uno acaba escribiendo i y ya está. Pero de momento vamos a mantener la t. Para que esto. Y aquí uno podría ya, pues bueno, despejar. Es decir, concluir que i de t es igual a t menos 1 menos t cuadrado, 1 más t cuadrado quiero decir, más elevado a c. Lo que por supuesto está mal. Uno no puede despejar el logaritmo así como así. Para quitar el logaritmo tiene que haber logaritmos a ambos lados. Es decir, puede juntar todo. Llamar a esto k, cambiar el nombre de la constante, ahora es k, y ahora quitar los logaritmos. Concluir que las soluciones son todas las funciones de esta forma. Esto es más. K de t partido por 1 más t cuadrado. Entonces, aquí tenéis las soluciones de la ecuación diferencial. Son todas las funciones proporcionales a t partido por 1 más t cuadrado. Aquí hay un par de cosas que están un poquito así asá. Para empezar, uno supone que c debería ser cualquier constante, elevado a c es una constante positiva, luego k es una constante positiva. Vale también constantes negativas. Y valen las constantes negativas porque la integral de esta función no es exactamente el logaritmo de i de t, sino que es el logaritmo del valor absoluto i de t. Hay un valor absoluto por aquí, hay un valor absoluto por aquí también, que cuando uno considera las dos posibilidades de que sea más positivo o negativo, al final lo que sale es que es esta solución con k positivo o negativo. ¿Vale?
En cualquier caso, si no es mal ejercicio que comprobéis que eso es efectivamente la solución. Entonces, si cogéis la función I de t y la deriváis, bueno, pues esto es k por 1 más t cuadrado menos 2k t cuadrado partido por 1 más t cuadrado elevado al cuadrado. ¿No? Que es 1 más t cuadrado al cuadrado por k más k t cuadrado menos 2k por t cuadrado. Es decir, que queda k, eh, voy a poner el k después, al final, que es igual a 1 menos t cuadrado k por t partido por 1 más t cuadrado elevado al cuadrado. Y es igual, a ver si consigo reconstruir todo, 1 menos t cuadrado, t por 1 más t cuadrado, 1 más t cuadrado por kt. ¿Así? No, el problema es que aquí esta t no está. Ahora sí. Y si os dais cuenta, esto es i de t. Entonces, efectivamente, esta función, cuando se deriva, es 1 menos t cuadrado partido por t más t cubo por i de t. ¿Lo veis, no? La función cuando se deriva es igual a la función original multiplicado por este factor que está aquí. Entonces, esto a lo que me refería antes es que si uno quiere calcular la derivada de esta función en, digamos, 3, basta con que evalúe y coloque aquí el punto de evaluación y el valor de la función y va a poder calcular la derivada. Bueno, a lo que iba. Estas son las soluciones de la ecuación diferencial. Y ahora, si uno quiere calcular la solución del problema de valor inicial, que era I de 1 igual a I0, lo que debe hacer es forzar a esto. Luego vas a tomar K igual a 2I0. Es decir, la solución del problema de valor inicial
es 2i0t partido por 1 más t cuadrado. Y es solución del problema inicial en el sentido de que resuelve la ecuación diferencial y que es la única función que ni de 1 vale. Tenéis una única solución para el problema. Bien, pues vamos a cambiar ligeramente el problema inicial. Y lo vamos a cambiar en el sentido de que vamos a modificar dónde colocamos la condición inicial. En vez de ser en el 1, en el 0. La ecuación diferencial no cambia. Es la misma. Solo que ahora vamos a imponer soluciones en un punto distinto. Uno puede pensar que va a ser lo mismo, ¿no? Porque ya va con la monserga de que lo complicado es esto, pero lo complicado ya lo hemos resuelto. Así que se lanza alegremente a buscar las soluciones del problema inicial. Simplemente exigiendo que se satisfaga la condición inicial. Es decir, que en 0 valga el valor que tenga que ser. 3, 10, 7, menos 56, el que sea. Pero cuando uno dice que esta función, ¿cuánto vale en 0? Se encuentra con esto. Y esto quiere decir dos cosas. Si queréis que pase por un punto que sea diferente del 0, 0, no hay solución. Todas las soluciones de la ecuación diferencial pasan por el punto 0, 0. Todas las soluciones de la ecuación diferencial, cuando se evalúan en 0, vale 0. Y si exigís una condición que sea esa, que y de 0 valga 0, no tenéis una solución única, tenéis infinitas soluciones. Entonces, para este problema inicial no hay existencia, no hay unicidad. Una de las dos va a fallar. Uno puede preguntarse qué ha cambiado. Y lo que ha cambiado es precisamente el hecho de que aquí hay una división por t. Este denominador se hace 0 en 0. Luego, no se puede imponer alegremente condiciones iniciales en el punto t igual a 0, porque la ecuación diferencial explota. Si ponéis la condición inicial en el 1, no hay ningún problema. Esta función, que es una función que combina t y i, es una función continua, derivable, no hay ningún problema. Pero la función que hay aquí, la función intrínseca en t y en i, en 0 y tiene un infinito. Entonces, con eso es a lo que se refiere el teorema de Picard-Lindelof. Siempre que la función que tengáis aquí sea una función derivable, que no tenga ningún problema, el problema de la inicial va a tener solución única, al menos en teoría. Es un teorema de lo que se conoce como existencia teórica. Existe. No dice cómo encontrarla. Dice que existe. Pero en el momento que eso se falle, no tenéis ninguna seguridad de que puedan estar pasando cosas extrañas. La cosa es todavía más evidente si uno dibuja el campo vectorial asociado a la ecuación diferencial, que es este. Entonces, este campo es este. Esta es la variable t, esta es la variable i, y estamos dibujando i más, ¿cuál es la ecuación diferencial? 1 menos t cuadrado partido por 1 más t cubo, j. Si os colocáis en cualquier punto, no hay ningún problema. La ecuación diferencial os lleva. Pero
hace esto. Y todas las soluciones pasan por el 0,0. Uno ve el campo y ve que aquí pasa algo raro. El campo, y aquí lo he vuelto otra vez a escribir mal, que es este, la componente J, que es la función f, tiene un infinito en justo toda esta recta. Todavía más evidente, esto son soluciones aproximadas, estos son soluciones exactas. Está mejor hecho. Tenéis el campo en rojo, tenéis soluciones que pasan por azul. Van todas bien, pero todas colapsan aquí. No hay ninguna solución de la ecuación diferencial que pase por un punto de aquí medio. Ninguna. Todas valen, en el cero valen cero. Y hay un punto de colapso. Entonces esto está relacionado con el hecho de que aquí, insisto, hay un infinito en toda esta recta. Toda esta teoría se puede adaptar a ecuaciones diferenciales de mayor orden. No lo voy a hacer. Como se hace esencialmente es cambiar funciones escalares por funciones vectoriales. Con un tipo de técnica que en cierta forma veremos más adelante. Pero de momento lo voy a dejar aquí y lo que voy a hacer es empezar a ver ya métodos fundamentales para resolver, o métodos elementales para resolver ecuaciones diferenciales. Todo lo que vamos a ver ahora es solamente primer orden. Es decir, ecuaciones donde la función incógnita aparece derivada como mucho una vez. El primer tipo lo hemos estado viendo hasta ahora. Son las ecuaciones separables. Las ecuaciones diferenciales separables son ecuaciones diferenciales que se pueden escribir así. Y la forma de resolver es hacer esto, de manera que tenemos todo que dependa de I hacia un lado, todo que dependa de T hacia otro lado, si se puede hacer, que son las ecuaciones separables. Y una vez que tengáis esto, podéis hacer una integración. Aquí saldrá una función que depende de I, aquí saldrá una función que depende de T. ¿Sí? Sí, una G. Parece muy raro. Vamos a ver un par de ejemplos. Es muy fácil. De hecho, son las ecuaciones que hemos estado resolviendo hasta ahora. Entonces, por ejemplo, I' de T igual a 1 más T partido por I. Entonces, aquí lo que podéis hacer es pasar todo que depende de I hacia un lado
y dejar todo que depende de hacia otro lado. Continuación, podéis imprimir, podéis integrar. La primitiva de i por i', un medio de i cuadrado. La primitiva de 1 más t, y aquí hay una constante de integración. Luego, i de t es igual a 2t más t cuadrado más una constante de integración, 2c, les podéis llamar como queráis. I de t es igual a más menos 2 de t más t cuadrado más t. Hay dos posibilidades. Cuando uno fije la condición inicial, le va a aparecer cuál de las dos posibilidades es la buena, la positiva o la negativa, excepto en algún punto donde pueda haber problemas. Puntos donde la i valga 0, que ahí sí que hay problemas. ¿Vale? Pero en principio está resuelto así. Pero las ecuaciones diferenciales separables son aquellas que permiten pasar todo que dependa de i hacia un lado, todo que dependa de t hacia otro lado. Y se resuelven simplemente por integración directa. No lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer muy al gusto de los físicos, que no suele gustar tanto a los matemáticos, pero lo cierto es que funciona muy bien. Y como funciona muy bien, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Que es manejar diferenciales como si fueran fracciones. Otro ejemplo, parecido a este. I' de t igual a 1 más t por i de t. Vamos a escribir i' como diferencial de i partido por diferencial de t. Y nos olvidamos de i de t como variable. Pasamos diferencial de t multiplicando. Lo de pasamos diferencial de t multiplicando con muchísimas comillas. Pero insisto, funciona bien. Integramos. Logaritmo de i es igual a t más t cuadrado partido por 2 más la constante de integración. Luego i es igual a e elevado a t más t cuadrado partido por 2 más c, que es lo mismo que e elevado a c por e elevado a t más t cuadrado partido por 2. Es decir, constante por e elevado a t más t cuadrado partido por 2. Ya está resuelta. Lo único que os voy a pedir es que manejéis las cosas con cuidado. Aquí tenéis un ejemplo de manejar la exponencial con el logaritmo. Hacerlo bien. Como ejercicio, comprobar que si deriváis esta función, el resultado es la misma función multiplicado por 1 más t. Entonces, estas son las soluciones de la ecuación diferencial. ¿Que queréis una solución que cumpla que i de 0 valga 3? Pues es tan fácil como ir aquí y obligar a que esta función en 0 valga 3. Os va a salir que k tiene que ser igual a 3. Entonces, imponer la condición inicial sobre las soluciones de la ecuación diferencial para encontrar la solución del problema de valor inicial es muy sencillo. Muchísimo más sencillo que resolver la ecuación en sí. Entonces, demasiado a menudo me voy a concentrar en la primera parte e ignoraré la segunda simplemente por ir a la parte más difícil. Es esto a lo que me refiero. Es una cuentecita rápida.
Tipo 2. Ecuaciones lineales. Una ecuación diferencial ordinaria lineal es una ecuación que se puede escribir de esta forma. G o F. Vamos a ponerle mejor F. Se puede escribir así. Por ejemplo, I' de t menos t por I de t igual a, pues no sé, igual a t, por ejemplo. Ahí tenéis la función derivada, tenéis una función que depende de la variable, que multiplica la función sin derivar, y tenéis una función que depende únicamente de la variable. Entonces, ¿cómo se resuelven estas ecuaciones? Se multiplica por una función especial que llamaremos más adelante factor integrante. Y hay que multiplicar exactamente por e elevado a la integral de p. Exactamente por esa función. En este caso, tendríamos que multiplicar por e elevado a la integral de menos t, que es elevado a menos t cuadrado partido por 2. Hay que multiplicar toda la ecuación por elevado a menos t cuadrado partido por 2. Entonces, aquí quedaría elevado a menos t cuadrado partido por 2, la función menos t por elevado a menos t cuadrado partido por 2, por t por elevado a menos t cuadrado partido por 2. Y me he dejado, pongo ahora, y uno puede pensar, esta cosa ya me parecía rara, ya me parecía difícil de resolver, esto ya me parece imposible. ¿Qué necesidad tengo de complicar una ecuación multiplicando por una función nueva? Bueno, parece complicada hasta que uno se da cuenta que lo que hay aquí es la derivada de un producto. Y esto va a pasar siempre. La derivada de esto es menos t por elevado a menos t cuadrado partido por 2 por i, ahí la tenéis, más elevado a menos t cuadrado partido por 2 por i', aquí lo tenéis. Entonces, cuando en una ecuación diferencial ordinaria lineal multiplicáis por este factor, transformáis la ecuación diferencial en una ecuación diferencial inmediata. Simplemente para resolver esto hay que integrar. Elevado a menos t cuadrado partido por 2 por i de t es igual a la primitiva de t elevado a menos t cuadrado partido por 2. Esta primitiva en este caso es inmediata. Tenéis elevado a la u por la derivada de u, esencialmente.
Luego las soluciones son elevado a t cuadrado partido por 2 por menos elevado a menos t cuadrado partido por 2 más una constante de integración. Es decir, menos 1 más c por elevado a t cuadrado partido por 2. Pues, técnicamente las ecuaciones diferenciales lineales se pueden resolver todas, a expensas de que lo que quede aquí, en cada caso, sea una función que se pueda integrar de forma sencilla. Evidentemente, si ponéis ecuaciones diferenciales al azar, la probabilidad de que salga aquí una ecuación, una integral que no tenga una primitiva sencilla es muy alta. Pero técnicamente la ecuación diferencial se resuelve si la integral sabéis hacerla. Bien, podéis hacer esto para cualquier ecuación diferencial lineal. O bien podéis aplicar la fórmula cerrada que es en el fondo hacer esto para cada caso. Dice que la solución es esta. Me olvido una cosa. Aquí habría que poner diferencial, aquí habría que poner otro diferencial, en fin. Pues hay una fórmula cerrada que os permite salir del paso si hacéis toda una tacada. Ejemplo. Vamos con esta ecuación. Si aplicáis la fórmula, f de t es t, p de t es menos t. Entonces las soluciones son e elevado a la integral de t por la integral de t por e elevado a la integral de menos t. Es decir, e elevado a t cuadrado partido por 2 por la integral de e elevado a t cuadrado partido por 2. Aquí sí que hay que meter la constante de integración. En la segunda integral, ¿eh? No en la primera. En esta no hay que meter constante de integración, porque si la metéis, hay que compensar luego. O sea que si la metéis, os complica la vida para nada. Bueno, esto ya por terminar, pues y ya está, ¿no? Entonces, como queráis, o utilicéis la fórmula cerrada o simplemente os acordáis que hay que multiplicar por la integral de la función que acompaña ahí y a partir de ahí sabéis que hay que hacer integrales.
Vale. Otro tipo de ecuaciones diferenciales. Y esto es lo que os he dicho antes, que entroncaba con la parte 1 de Matemáticas 2. Son las ecuaciones diferenciales que se conocen como exactas. Pues son ecuaciones que se pueden escribir de esta manera. Aquí voy a cambiar la variable. Hasta ahora he utilizado t por razones más o menos entendibles desde el punto de vista de la comodidad, voy a utilizar x. Entonces son ecuaciones que se pueden escribir así. Una función derivada con respecto a x más una función derivada con respecto a y, multiplicado por y', igual a 0. Ejemplo, funcionando en paralelo, x cuadrado más 2xy más 3y cuadrado más x cuadrado y', igual a 0. Entonces, si uno mira y con detenimiento y mira esta función, la derivada de esta función con respecto a x da esa parte y la derivada parcial de esta función con respecto a y da esta parte. Luego veremos cómo construir esa función, ¿vale? De momento quedaos con que se cumple esto. Pues, efectivamente, si deriváis esto con respecto a x, sale x cuadrado aquí, 2xy, más 0. Y si cogéis esta función y la deriváis con respecto a y, 0, 2, x cuadrado, quiero decir, está ahí, más 3y cuadrado, que viene de aquí. Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Las ecuaciones que cumplen esto se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias exactas. Bueno, la cuestión es que todo lo que hay aquí no es más que la derivada con respecto a x de f, x y de x. Regla de la cadena. Si deriváis esta función, sale f derivada con respecto a x más la derivada de esta función con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. ¿Vale? Es la regla de la cadena para derivadas parciales. Entonces, si tenéis esto, pues obviamente lo que está diciendo es que la solución es f, x y de x igual a una constante. Y es probablemente, bueno, aunque ya aparecieron exactas, pero aquí sí que sale de forma natural, las soluciones se escriben de forma implícita. Es decir, no escribís y igual a algo, sino que y es la solución de una ecuación que habría que resolver si se puede. Si no se puede resolver, se deja como está. Pues en el problema que estoy trabajando aquí, las soluciones serían, pues eso, x cubo partido por 3 más x cuadrado por y más y cubo igual a una constante. Esta constante es la constante de integración y es la constante que os va a permitir determinar cuál de todas las posibles soluciones, aquí hay infinitas, cumple la condición inicial. Vamos a acercarnos a ver que esto es algo que ya hemos hecho en el fondo.
Estas ecuaciones habitualmente se escriben así. Simplemente lo que hace uno es decir que I' es diferencial de I partido por diferencial de X y multiplica toda la ecuación por diferencial de X. Insisto, esto es una cosa horrible desde un punto de vista puramente matemático, pero funcionar funciona. Se puede justificar y funciona. Así que, adelante. Esto es la X, perdón, y aquí falta la Y. Entonces, la cuestión es escribir la ecuación de esta manera, es mucho más natural. A esto le podéis llamar P, a esto le podemos llamar Q. Y la cuestión es si existe una función que al derivar con respecto a X dé lo que va con P, y al derivar con respecto a Y os dé lo que he llamado Q. ¿Sí? Vamos a ver, con un ejemplo más cercano a cómo lo vamos a ver en los problemas. Eh, una ecuación diferencial tal que así. La vamos a escribir en forma de lo que llamaremos diferencial. Lo que hacemos es, insisto, llamar esto diferencial de Y, diferencial de X, multiplicar todo por diferencial de X y llegamos a esto. Entonces, la ecuación es diferencial exacta si esto que hay aquí es la derivada parcial con respecto a X de una función que al derivarla parcialmente con respecto a Y os da esto. La pregunta es, ¿existe? ¿Existe una función que al derivarla con respecto a X os dé esto? Y al derivarla con respecto a Y os dé esto. Si recordáis, y deberíais recordarlo porque lo vais a examinar mañana, esto es campos conservativos, función potencial. Si el campo es conservativo, existe una función que al derivarla con respecto a las variables os da las componentes del campo. Dicho de otra manera, el campo es el gradiente de una función. El problema es exactamente el mismo. Esto es cierto. Será cierto si el campo es conservativo. Si el campo asociado es conservativo y un campo es conservativo si el rotacional del campo es cero. ¿Es cierto? Bueno, pues lo que hay aquí es x por elevado a la y lo que hay al otro lado
más x por elevado a la i. Se cumple. Entonces, desde el punto de vista de nuestra ecuación diferencial, una ecuación diferencial es exacta si lo que va con diferencial de y al derivarla con respecto a x coincide con lo que da lo que va con diferencial de x al derivarla con respecto a y. Si eso es cierto, esta ecuación diferencial es exacta, el campo vectorial asociado es un campo conservativo, y para resolverlo, lo único que necesitamos es calcular una función cuyas derivadas parciales os den esto y esto. Es decir, desde el punto de vista del campo, es calcular su función potencial. Y por tanto, se resuelve igual. ¿Sabéis cómo se resuelve? ¿Cuál de las dos? ¿Con cuál arrancamos? ¿Cuál queréis? La primera. F de x es x por elevado a y más x cuadrado. Luego f es la integral de x por elevado a y más x cuadrado diferencial de x. Luego, elevado a y es una constante. Y aparece una constante de integración con respecto a x, pero que puede depender de y. Dicho de otra manera, cualquier función de esta forma, pongáis lo que pongáis aquí, mientras solo dependa de y, al derivarla con respecto a x os da esto. Luego resuelve la primera ecuación. Hay que ver que resuelve la segunda. Es decir, que x cuadrado partido por 2 por elevado a y más 1, que es esta parte de aquí, se obtiene cuando deriváis f con respecto a y. Se obtiene cuando deriváis lo que sabéis de f. Y aparece, pues, x cuadrado partido por 2 más 0 más phi prima de y. Es decir, que phi prima de y tiene que ser igual a 1. Luego phi de y es igual a y más constante, al integrar. Es una constante que no puede depender de y, pero tampoco depende de x. No puede depender de y porque estáis integrando con respecto a y. No puede depender de x porque ya partís con que esta función no depende de x. Luego ya podéis determinar cuánto vale phi. Pues lleváis esto aquí y tenéis que la función que estáis buscando, que es, por un lado, lo que vamos a llamar diferencial exacta de la ecuación diferencial, o por otro lado, la función cuyo gradiente os da el campo vectorial asociado, es esta. Podéis poner aquí cualquier constante. La quitáis si queréis. Ponéis constante igual a 0 y ya está. Con una vale. Y no está de más porque cuesta prácticamente nada, segundos, comprobar que efectivamente esta función, cuando se deriva con respecto a x y con respecto a y, os está dando esta y esta. Os está dando esta y esta. Os está dando esta y esta. Las ecuaciones diferenciales exactas se pueden resolver simplemente, pues, calculando la función potencial de un campo vectorial asociado a la ecuación diferencial. Todo esto lo que está diciendo es que hay una relación muy fuerte entre campos conservativos y una ecuación diferencial asociada. Relación que no vamos a explorar. Está ahí. Está ahí, se ven pistas, pero no vamos a entrar en ello. Entonces, ¿cuál es la solución de la ecuación diferencial? La solución de la ecuación diferencial es precisamente eso.
Hemos dicho que era x cuadrada partido por 2 elevado a y. Y la otra es x cubo tercios, sí, igual a constante. Entonces se supone que esto define una función de y para cada valor de x. Ponéis una x, resolvéis la ecuación y os daría cuánto vale la y. Evidentemente esta ecuación no se puede resolver de forma analítica, es una ecuación complicada, pero es lo más que podéis dar con esa ecuación diferencial. ¿Alguna pregunta? Lo que os he advertido antes, resolver los problemas de valor inicial llevan adosado un postproceso sobre la solución, que es buscar cuál de las infinitas soluciones cumple la ecuación diferencial. Y demasiado a menudo lo voy a omitir porque es que es muy fácil. Pero bueno, por si acaso, no vaya a ser que por omitirlo me quede corto. Vamos a suponer que estamos con este problema. Y hablaríamos, por tanto, de esto de aquí. La ecuación diferencial y una condición inicial. O equivalentemente, escrito de forma diferencial, pues esto. Bueno, pues la parte más complicada, que es resolver la ecuación diferencial, la hemos hecho ya. Pues la ecuación tiene como solución esto de aquí. Para cada constante es la y resolviendo esta ecuación para cada valor de x. Pues esta es la solución de la EDO. ¿Cuál de las soluciones de la ecuación diferencial ordinaria cumple que además y de 0 vale igual a 4? Bueno, pues lo que estoy diciendo es que la constante tiene que ser igual a 0 partido por 2 por e elevado a 4 más 0 al cubo partido por 3 más 4. Es decir, obligáis a que la solución cumpla la ecuación que la determina en el punto 0, 4. C es igual a 4. Es decir, la solución del problema inicial es esto de aquí. Y efectivamente, cuando x es 0 e y es 4, cumple esta ecuación. Entonces, insisto, resolver la ecuación diferencial ordinaria es con mucha diferencia la parte más complicada. Buscar cuál de ellas cumple la condición inicial suele ser un pequeño postproceso, un par de líneas nada más. En este caso es simplemente evaluar esto de acuerdo a la exigencia que determina la condición inicial, que en x es en x 0 y vale 4. Y os dice cuánto vale eso.
Vale, detalle, que también nos vale para mañana. ¿Todas las ecuaciones diferenciales ordinarias son exactas? No. Pues a ver, vamos a poner esta de aquí. Disculpad que la estoy construyendo sobre la marcha. Esta de aquí. Pues aquí uno podría decir, esta ecuación diferencial es exacta. ¿Por qué? Es exacta. No hago ninguna comprobación. Y la comprobación, recuerdo, sería simplemente coger esta parte y derivarla con respecto a X y ver que será lo mismo que si deriváis esta parte con respecto a Y. Bueno, pero no tengo prisas, lo hago rápido. Entonces, es exacta. Existe una función tal que al derivarla con respecto a X me da X menos Y partido por X cuadrado, y al derivarla con respecto a Y me sale menos 1 partido por X. Entonces, cojo una ecuación cualquiera, por ejemplo, la primera, me dice que f es igual a la integral de x menos y partido por x cuadrado diferencial de x, que es igual a la integral de 1 partido por x menos y partido por x cuadrado diferencial de x, que sale el logaritmo de x más y partido por x más una función que depende de y. Exactamente yendo por los mismos derroteros que hemos ido antes. Y ahora, la derivada con respecto a y tiene que ser menos 1 partido por x, que es derivar con respecto a y, pues lo que sé de ella, que es este patrón, y me sale 0 más 1 partido por x más phi prima de y. Por tanto, phi prima de y es igual a menos 2 partido por x. Las matemáticas son siempre consecuentes, al menos a estos niveles. Y esto que está aquí es una contradicción. Tenéis que la función depende únicamente de y, y aquí aparece la x. Les repito, la función depende únicamente de y, aquí está la x. Y lo que pasa aquí es que no es exacta. Todo esto de aquí no se puede hacer. No existe una función de forma que el gradiente sea esto. Y lo que aparece aquí con la ecuación diferencial vale lo mismo para los campos vectoriales. Un campo, si una función, si un campo vectorial no es conservativo, no va a ser conservativo. No vais a poder construir una función potencial, de ninguna manera. Cuando tratáis de hacerlo, os van a aparecer contradicciones. Entonces, en este caso, es imposible. Y lo podéis haber dado, os podéis haber dado cuenta de esto desde el principio si hubierais visto que la derivada con respecto a y de P no es igual a la derivada con respecto a X de Q. Pero aun con todo, si no os dais cuenta
o habéis cometido un error en esa verificación, cuando tratéis de resolver el problema, os vais a encontrar con ecuaciones que no tienen solución. Os vais a encontrar con que queréis construir algo que no existe. Entonces, lo lógico es hacer esta comprobación al principio para evitar tener que andar con todos estos jaleos. Pero el método no es seguro. Si no lo hacéis, o si vuestra comprobación ha sido errónea, os vais a pegar de topetazos con una condición imposible. E insisto, esto vale para resolver una ecuación diferencial o para buscar o resolver el problema de calcular la función potencial de un campo vectorial, cuando esa función potencial no existe. ¿Sí? Bueno, pues el último tipo de ecuación diferencial que quiero ver hoy, antes de que paremos la clase, que no os dé a nadie nada, un yuyu, son lo que llamamos ecuaciones diferenciales de tipo Bernoulli. Y aquí otra vez no me preguntéis si es Jacob o Johann, uno de los dos hermanos. Las ecuaciones diferenciales de tipo Bernoulli son unas ecuaciones diferenciales que son casi lineales, pero no terminan de ser lineales. Voy a escribirlo en función de x. Si tuviese una ecuación así, sería una ecuación diferencial lineal. Tenéis la derivada de la función más una función por la función sin derivar igualada a otra función. Una ecuación diferencial de tipo lineal. El problema es que aquí tenéis una potencia de i. Esto. Y si r es diferente de 0 o de 1, esta ecuación ya no es lineal. Bien, esta ecuación no es lineal, pero se puede apañar para que sea lineal, con lo que se conoce como un cambio de variable. Entonces, en las ecuaciones diferenciales lineales se puede hacer cambios de variable. De hecho, haremos ecuaciones diferenciales ordinarias, quiero decir. Se puede hacer cambios de variable, haremos algunos, no muchos. Aquí, el cambio de variable que funciona es este. Hay que reemplazar i por u de esta forma. Es 1 menos r. Hay que hacer esto. Ejemplo, y lo vemos en marcha. Entonces, el ejemplo que tengo aquí es i' menos i igualado a x por elevado a menos 2x por i cubo. Es decir, p es igual a menos 1, q es igual a x por elevado a menos 2x, r es igual a 3. Según esto, hay que reemplazar u, igual a 1 y 1 menos 3. Es decir, hay que hacer este cambio de variable. U igual
a 1 partido por i cuadrado. O lo que es lo mismo, que donde haya i, hay que poner 1 partido por i de u. Donde haya i', hay que poner esto, vamos a dejarlo mejor como u elevado a menos un medio, va a ser más cómodo. Donde haya i', hay que poner menos un medio por u elevado a menos 3 medios, por u'. Bueno, pues cogéis esto y lo ponéis en la ecuación diferencial. I' es menos un medio por u elevado a menos 3 medios por u', menos u elevado a menos un medio, igual a x por elevado a menos 2x por u elevado a menos 3 medios. Y uno puede pensar, esta ecuación todavía es más complicada que esta. Sí y no. Multiplicáis todo por u elevado a menos 3 medios y os queda menos un medio por u' menos u igual a x por elevado a menos 2x. O lo que es lo mismo que u' más 2 veces u es igual a menos 2x por elevado a menos 2x. Y esta ecuación diferencial es lineal. Tenéis la derivada de la función más una función que multiplica la función sin derivar igual a una función. Se resuelve y se arregla. Estaba mirando a ver cuál es la solución de esta ecuación. Si no me equivoco, la solución de esta ecuación es u igual a menos elevado a menos 2x por x cuadrado más c por elevado a menos 2x. Simplemente porque es una ecuación diferencial de tipo lineal, podéis aplicar las fórmulas que hay antes, podéis aplicar la estrategia que hay antes para resolverla, os sale esto. ¿Sí? Sí, o dividir por esto o multiplicar por elevado a 3 medios, sí. Quiero decir, simplificar u elevado a menos 3 medios. Creo que está bien. Estoy mirándolo a ver. Sí, creo que está bien. Bueno, pues esta es la solución de la ecuación diferencial lineal. Hay que recordar que hemos hecho el cambio u igual a i elevado a menos 2, ¿no? Luego, la solución de la ecuación original es esta. O lo que es lo mismo, que i es igual a 1 partido
por la raíz cuadrada, y aquí habría dos raíces posibles de c por elevado a menos 2x menos elevado a 2x por x cuadrado. Menos, menos. Menos y menos, dejar menos ahí. Entonces, aquí con las ecuaciones diferenciales de tipo Bernoulli, el cambio de variable consigue transformarla en lineal, se resuelve y se puede deshacer. Son muchos tipos distintos. La cuestión es que uno juega con las ecuaciones diferenciales porque a veces una resulta que es lineal, pero también es separable. O a lo mejor una separable resulta que también se puede escribir como Bernoulli. O a lo mejor una lineal es exacta, pero también separable. O a lo mejor solamente no esos tipos. Entonces lo que hace es reescribir e intentar a ver si puede categorizar la ecuación diferencial en una de estas maneras y resuelve. Nos queda un tipo más, que eso lo veremos ya el martes, que son las ecuaciones diferenciales exactas. Esto se trabaja en problemas. La buena noticia de todo esto es que si queréis probar soluciones, a partir de la semana que viene, imagino, cualquier procesador simbólico, el GPT, lo suele hacer bastante bien, porque lee muy bien qué tipo de ecuaciones. Y una vez que tiene categorizado el tipo de ecuación, el método de resolución es muy sencillo. Es esto. Bueno, pues vamos a terminar la clase aquí. Si queréis, quedan unos minutos. Espera, que cierro la grabación y en estos minutos que quedan, si queréis plantearme algún problema o alguna duda para el examen de mañana,